Doctor Torriani, muchas gracias por esperar, gracias por esperar. Usted sabe cómo es esto, ¿no? La televisión en vivo a veces exige estos sacrificios, pero lo veo esta noche impecable. ¿Cómo está, doctor? Espero escucharlo como lo veo. A ver. Bien, bien, Hola. Claudio, muy bien. Oh, una barbaridad, una barbaridad. 10 puntos esta noche, doctor, ¿eh? Muchas gracias por atendernos Bien, y por bien. esperar, sobre todo en línea, doctor, ¿eh? No, por favor, Claudio, gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia. Doc, termina una semana complicada para la provincia de Entre Ríos. El lunes conocíamos el primer fallecimiento. Hoy viernes ya falleció la quinta víctima en Entre Ríos como consecuencia del COVID-19. Y bueno, por eso queremos tener en principio su opinión y las recomendaciones, que nunca están de más. Recordar algunas, porque para colmo el lunes se celebra el Día del Amigo y la verdad va a ser un Día del Amigo muy diferente también para todos esta oportunidad, ¿no? Así que, Doc, le agradezco muchísimo estos minutos y me interesa escucharlo precisamente, sobre todo teniendo en cuenta que usted trabaja en la provincia en este momento y tiene conocimiento de cómo es la situación en todo nuestro territorio. Se sumaron 6 casos más de coronavirus también hoy, totalizaron 24 este viernes en Entre Ríos, ¿no? Son los datos actuales del reporte epidemiológico Claro. provincial. Sí, ahí hubo el corte del reporte epidemiológico del Laboratorio Central, informa 18, al cual se agregan 6 de los laboratorios privados que informan también al ser una enfermedad de denuncia obligatoria, o sea, están cargados como datos oficiales. Ujú. Entonces, por eso en total fueron 24 en el día de hoy. Bueno, como dije la otra vez, Claudio, era previsible que en la medida de la flexibilización de las medidas, la gente iba a circular más, más actividad, se puede mantener a veces menos el distanciamiento, y el virus, como sabemos, lo dicen todos los infectólogos y epidemiólogos, no anda viajando solo, sino que circula a través de las personas, y es así donde aparecen los contagios, aparecieron los distintos brotes en distintos lugares de la provincia. En algunos lugares ya han sido controlados y en otros como en Paraná o ahora en este caso Gualeguaychú y también la zona de Chajarí-Santana están con mayor concentración de casos, y es lógico que al aumentar las cifras, como ya los datos que sabíamos a nivel mundial, al aumentar la cantidad de casos, el porcentaje, empiezan a aparecer los casos de fallecidos, digamos, lamentablemente. Igualmente, en este contexto, los casos han sido todos con comorbilidades muy importantes de las personas, y sabemos que en otros años a veces no se llevaba un conteo específico de estos casos, pero a veces las complicaciones relacionadas con la gripe y la neumonía también generaban decesos en pacientes con complicaciones múltiples. Y en este sentido, obviamente, tienen el diagnóstico, tienen el hisopado positivo, y en esto decimos que son personas con COVID, porque aparte del COVID tienen un montón de patologías asociadas, acompañados de la edad, ¿no? Sí, esto es así, empezó a haber el número de fallecidos, pero en relación a la cantidad también de casos que ha ido aumentando en estos últimos días. Eh, y bueno, en respecto a las medidas generales, esta semana hemos tenido capacitación desde el Departamento de Enfermería de la provincia con todos los equipos, tanto de los 65 hospitales al cual se suma la Baxada y de los 213 centros de salud provinciales, más los 127 municipales de toda la provincia, donde hemos trabajado fuertemente la medida de protección del personal de salud, haciendo hincapié en 3 ejes. Uno es el que nosotros siempre tuvimos en cuenta y el que siempre pensamos, que es que al atender un paciente nos podemos contagiar, y justamente nos damos cuenta al correr del trabajo que es el momento que más protegidos estamos, ¿sí? Porque usamos todos los elementos de protección personal, estamos bien alerta, y cuando el paciente lo terminamos de atender, ahí es donde tenemos que tener más cuidado, porque aparece el segundo espacio, que es cuando no estamos atendiendo a un paciente,
pero compartimos con nuestros compañeros de trabajo, tanto médicos como no médicos, y ahí es donde tenemos que seguir usando los elementos de protección personal y sobre todo no compartir el mate, que es una medida que nos cuesta mucho a toda la sociedad, no compartir el vaso, por ejemplo, y estar lo que tenemos que estar, lo mínimo indispensable, manteniendo el distanciamiento, usando tapaboca o barbijo, porque nosotros somos personal de salud, más la protección ocular. Y después el tercer momento, que es, este sí un desafío para toda la ciudadanía, y bueno, ahí tenemos que apelar a la conciencia ciudadana, al cual nosotros tenemos que sumarle la responsabilidad como trabajadores de salud de poder cumplir esto en los espacios sociales, digamos, que las reuniones sociales nunca estuvieron habilitadas, ¿sí? Entonces, las reuniones familiares sí, y tenemos que tratar en este momento que estamos en la mitad del partido, por así decirlo, de ser muy prudentes en esto y poder justamente tener los cuidados y los recaudos de que si no es sumamente necesario, usar la virtualidad como lo estamos haciendo nosotros para poder estar comunicados, como también lo decía el pastor ahí en la nota previa a la mía, ¿no? Así que, bueno, ese es el desafío importante. Y con lo que respecta al Día del Amigo, creo que ahí en el tercer momento, esto que ponemos, es donde también yo sé que la ciudadanía ha hecho un esfuerzo enorme, todos los vecinos de la ciudad, todos los ciudadanos entrerrianos, todos los argentinos, hemos hecho un esfuerzo enorme y bueno, queda un poquito más del partido y tenemos que terminar de jugarlo y bueno, si bien es una fecha la festejamos mucho y solemos de juntarnos, pero obviamente que es un espacio social, digamos, y por lo tanto tener muy presente esto de poder hacerlo a través de otros métodos y poder postergarlo para un momento que esté más tranquilo la cuestión sanitaria. Vale esta aclaración, Doc, y es muy importante recordar que no están permitidas las reuniones sociales, solamente las reuniones familiares y tampoco masivas, hasta 10 personas solamente, ¿no? Exactamente porque si vos decís, bueno, una reunión familiar y no tiene un número definido, Claro. se termina convirtiendo familiar social, digamos, ¿sí? Entonces eso también es muy importante seguir teniéndolo presente. Y también un ejemplo que dan los infectólogos, que lo escuchaba el otro día el doctor Pedro Kant, que también va mucho la actividad que haces, porque si vos estás en una biblioteca donde te quedás quieto, mantenés el distanciamiento, no hablas porque estás leyendo. Y bueno, ahí la actividad es mínima, pero si vos estás en un festejo, hay música, suele haber música, no usas el tapaboca, no mantenés el distanciamiento, inclusive a veces elevás el tono de voz para poder escucharte, y esto convierte en un ámbito ideal para poder transmitirlo. ¿Y en qué nos repercute esto? Que de haber un caso sospechoso o positivo, el abanico de controles y de contactos que se abre es enorme, ¿se entiende? Porque nos ha pasado ya en determinados casos en la provincia que al haber concurrido un caso positivo a un evento social, el abanico de contactos que se abre, que han compartido ese momento, es enorme y por lo tanto la vigilancia epidemiológica se hace mucho más difícil. Totalmente. Vamos a agregar a esto que la Municipalidad de Ramírez acaba de publicar hace 8 minutos que se suma a la propuesta de la provincia de Entre Ríos poniendo en marcha la campaña Amigos Responsables, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y promover el encuentro virtual en el Día del Amigo que se celebra el lunes próximo. Hace 8 minutos publicó esto la Municipalidad. Me parece apropiado justamente comentarlo en este momento que estamos preparándonos para celebrar el Día del Amigo, que tendrá que esperar seguramente, así como están esperando y estamos postergando muchas otras cuestiones, doctor, ¿no? Usted hablaba, sí. No, justamente eso decía bueno, me parece muy oportuno y Sí, ya que mencionabas al municipio, rescatar el sí, trabajo del COES local, bien. que integrado no solo por los distintos centros asistenciales, tanto públicos como privados de la ciudad,
así como también toda la gente del municipio, de bomberos, de policía, bueno, y todos los que se han sumado, el personal del municipio en distintas actividades. Así que bueno, rescatar el trabajo que viene haciendo y que viene, las medidas que se vienen adoptando, básicamente bueno, para proteger esto de justamente más que nunca la salud colectiva. Esto de la respuesta que damos como sociedad para preservar un estado de salud que redunda en salud colectiva. Usted hoy hablaba precisamente de los fallecidos en la provincia, que empezó con 1 el lunes, a este día ya son 5, son todas personas mayores con patología previa, pero decía la doctora Carla Bisotti esta mañana en el informe diario que la edad promedio ya es de 37 años, está bajando también la edad promedio, ¿no?, de las personas que se han infectado en la Argentina con coronavirus. Claro, eso es la edad promedio de infección. Infección, exacto, no fallecidos, Claro. de infección. Exactamente, exactamente. Porque, o sea, justamente siempre una cuestión importante es pensar, digamos, que hay distintas medidas, pero bueno, no viene al caso, que muestran, son medidas de tendencia central que muestran el centro. El promedio por ahí te esconde los dos extremos, digamos. Vos tuviste muchos chiquitos de 1 año que entraron en el último tiempo y te van a tirar el promedio para abajo, digamos. Claro. Bueno, son una cuestión de medidas aritméticas que muestran la tendencia central. Es algo básicamente que se puede analizar de distintos modos. Pero bueno, justamente siempre atrás de los promedios hay que ver que se esconden los dos extremos, y es una tendencia de casos, ¿sí?, de casos positivos. Siempre importante también ver esto en este caso, la mortalidad específica por coronavirus o con coronavirus se ha dado en estos casos puntuales en gente de edad con comorbilidades o otras patologías, por así decirlo. Correcto. Usted hablaba también recién de la capacitación que han recibido personal de salud en estas últimas horas, y esto nos ha golpeado muy de cerca esta semana también, haciendo un balance de lo que ha ocurrido durante estos días, porque el personal de salud está en la primera línea de batalla y está muy expuesto, como usted señalaba hace un rato, el caso de una enfermera de la vecina localidad de Aranguren, que trabaja en una clínica de la ciudad de Crespo, contrajo coronavirus. O sea que esto no hace más que confirmar lo que venimos sosteniendo desde hace semanas, ¿no?, que el personal de salud está muy expuesto, y decía la doctora Bisotti también que ya supera, creo, el 7%, ¿no?, de personas infectadas que corresponden al personal de salud, y también un médico de la ciudad de Paraná que trabaja aquí en el Sanatorio Evangélico de nuestra ciudad, que también ocurrió en esta semana que está terminando, ¿no? Quiere decir que tienen que cuidarse muchísimo, porque como decíamos también con el doctor Cabrini esta semana, personal de salud que cae, que se enferma, es uno menos para atender a todo el resto, ¿no? Entonces, por eso destacar que son tan importantes ustedes, los médicos y los enfermeros. Sí, obviamente, nos va a pasar. Tenemos que tener, por eso te decía, en esos 3 momentos, cuando atendemos al paciente, cuando compartimos los espacios con los equipos de salud, claro, y cuando tenemos el rol ciudadano al cual le tenemos que agregar mayor responsabilidad por ser personal de salud. Son los 3 momentos que tenemos que estar muy atentos, no bajar la guardia para no contagiarnos ni ser foco de infección. Y una cuestión importante es esto, que si nosotros usamos los elementos de protección personal, la gente utiliza el distanciamiento, el lavado de manos, en caso de no ser posible el uso de alcohol en gel, y que el tapaboca cuando está en contacto en lugares donde hay mayor cantidad de gente, son medidas que no debemos olvidar como mecanismo de protección. ¿Cómo es, doctor, el proceso de la enfermedad? Por supuesto que hay casos de personas asintomáticas, ¿no? Ahí te diste vuelta, doctor, volvé como antes, ahí estás, perfecto. Hay personas asintomáticas que por supuesto no sienten nada, pero sin embargo contagian, ¿no? Y esto es lo más peligroso, aquellas personas que tienen la enfermedad, que no lo saben, pero que tienen igual la capacidad de contagiar. Pero ¿cómo es el proceso desde que uno se infecta hasta que
hasta que se den las primeras manifestaciones, en caso que se den, ¿no? Porque me decía el doctor Muro esta semana, con el caso del colega tuyo que trabaja aquí en el sanatorio, que aislaron por 72 horas al personal y a los pacientes que tuvieron contacto con él. Es una buena oportunidad para saber y para conocer entonces si no aparecen síntomas dentro de las 72 horas, ¿quiere decir que no se ha producido un contagio? No, acá son muchas variables. Hay muchas cuestiones que, como es una enfermedad nueva, un virus nuevo, que se han aprendido como lo ha sucedido en el continente europeo y en el asiático, y cuestiones que han sucedido en el norte del continente americano. Lo que sí se está sabiendo ahora, por así decirlo, hay estudios recientes que han analizado 3 variables. No sé si vale el caso explicarlo, porque son cuestiones muy técnicas, pero que analizan básicamente la positividad de la PCR, los síntomas del paciente y la capacidad de infectar cultivos celulares. En cierta medida, si bien el asintomático puede contagiar, con estos estudios se está poniendo en cuestión realmente la capacidad de contagiar de un asintomático, cuando ya sea en la previa a realizar los síntomas de que se vuelva asintomático, o en la posterior, en la recuperación. De hecho, por ejemplo, en los primeros casos, por la experiencia europea, cuando venían de Europa, la gente, que era un contacto estrecho de la comunidad europea, básicamente lo que controlábamos era el aislamiento por 14 días. Claro. Si durante esos 14 días no realizaba ningún tipo de síntomas, claro, estaba permitido terminar la cuarentena, claro, y volver a circular. Esto está marcando que ya en ese momento la cuestión de mantenerse asintomático permitía la circulación sin hacer otro estudio ni otro hisopado, digamos, ni ningún hisopado para poder ver esto. Entonces, por así decirlo, a veces las manifestaciones son muy subjetivas. Por ejemplo, una molestia en la garganta, y algunos, como el dolor es subjetivo, alguno tiene el mismo dolor en una persona, te va a decir que le duele 8 porque le duele mucho, y otro te va a decir que le duele 3 porque le duele un poquito. Entonces, también la valoración de los síntomas es relativa y es subjetiva de cada persona. Lo que sí es sabido, digamos, es que la presencia de síntomas respiratorios, ahí ya manifiesta que justamente una persona está asintomática, y hoy por hoy tenemos que evaluar en función de si estamos en zona de circulación o bien en zona de circulación y junta o rescatamos más de 2 síntomas, puede constituir un caso sospechoso, y a partir de ahí tenemos que generar las acciones con vigilancia epidemiológica y eventualmente realizar la toma de muestra. Está bien. Pero el aislamiento, ¿recomiendan todavía que siga siendo de 14 días, doctor? ¿O no necesariamente? Los aislamientos, claro, la función del aislamiento justamente es en función del contacto, si se ha tenido contacto o no, el caso sospechoso, si ha sido un contacto estrecho o no, con el caso confirmado, y en función de eso es que se decide el aislamiento por epidemiológica. Claro, y depende también las circunstancias en que se dio ese contacto, porque a lo mejor el contacto se produjo con todas las medidas de protección, ¿no es cierto? Con barbijos. Exacto. Y demás. Es diferente un contacto entre 2 personas que utilizan barbijos y cuentan con toda la medida de protección, que un contacto entre 2 personas que pueden estar enfermas o no, pero no se cuidan. Es diferente la situación. Y a su vez el tiempo de exposición, que tiene que ser al menos durante cierto tiempo, 15 minutos, y sin mantener el distanciamiento y sin el uso de protección. Claro, perfecto. Doc, ¿alguna recomendación en el final para llevar tranquilidad a la población? Nos interesa sobre todo esto, porque esto pasa en Ramírez y pasa en todas partes. La gente sigue muy asustada. Es raro lo que ocurre, porque por ahí nos distendemos demasiado y nos olvidamos de la importancia de la distancia social, del alcohol en gel, del barbijo. Después, cuando aparecen casos cercanos,
nos acordamos y nos empezamos a preocupar de nuevo, ¿no? Nos relajamos a veces demasiado y a veces nos preocupamos hasta el extremo de crear una psicosis en la sociedad. Entonces, tratemos de buscar el equilibrio, Doc, pero yo quiero que usted me ayude a transmitir este mensaje a la población. No, me parece perfecto. A ver, todas las recomendaciones que hemos venido hablando en esta nota y anteriormente, o sea, la idea no es que vamos a impedir que haya casos en Ramírez. En algún momento lo va a haber, digamos. Lo primero que tenemos que hacer es que si hay un caso y nosotros se han mantenido las medidas, los contactos estrechos de ese caso van a ser los mínimos que fueron por necesidad. Entonces la vigilancia epidemiológica y el sistema sanitario va a estar con menos cantidad de casos a estudiar, menos cantidad de casos por así decirlo, aislar, y por lo tanto el sistema sanitario va a estar mejor preparado para cómo se vaya dando la curva. Lo que estoy diciendo es que no tengamos miedo, que los casos va a haber, ya hubo todo en alrededor, en algún momento vamos a tener un caso en la ciudad. Y lo importante es no estigmatizar tampoco, nadie es culpable de tener esta enfermedad, es una pandemia, todo el mundo la ha tenido, los países del primer mundo, entre comillas, y que lamentablemente han tenido que padecer cuestiones relacionadas con los servicios sanitarios que por ahí no dieron abasto, y justamente lo que queremos nosotros es, manteniendo las medidas, decir que los casos se tengan que dar, pero con una lógica que no nos genere un número tan alto en un momento tan corto para no poder resolverlo y atenderlo oportunamente. Entonces, a eso es lo que vamos con las medidas de distanciamiento, con las medidas del uso de cubreboca, con el no juntarnos en reuniones sociales y evitar al mínimo lo que tengamos que hacer, digamos, ¿sí? Entonces, eso sí, surge un caso positivo, los contactos de ese positivo van a ser fácilmente localizables y acompañables por el sistema de vigilancia epidemiológica, por el sistema sanitario. Todos vamos a atender la atención que requeramos, tanto leves, moderados como graves, y por lo tanto producir así el menor impacto posible por la enfermedad. Y vuelvo a decir, los casos se van a dar, en algún momento se va a dar algún caso, tenemos que estar preparados, tenemos que usar canales de información confiable, aportar no con noticias falsas, no con audio, no viralizar noticias que no son oficiales. En el momento que esto ocurra, seguramente van a estar las comunicaciones del COE local, como corresponde, y por lo tanto todos van a estar informados, pero por fuerte confiable, no por dichos Sí. o pareceres o por audios falsos. Como pasó en Diamante, ¿no? Como pasó en Diamante con un chistoso que viralizó un audio, era totalmente falso, ¿no? Nos pasó acá, Claudio, Claro. cuando comunicaron en mi nombre que había un caso en la ciudad de Ramírez, digamos. Y bueno, obviamente que esto no va a pasar, pero como cualquier otra enfermedad, nosotros no andamos diciendo tal se enfermó de tal cosa, tal se enfermó de otra, y ni lo andamos diciendo por los medios. Claro, Entonces, hay que preservar a esa persona que no totalmente. eligió, sino que le tuvo que tocar. Y bueno, estamos todos expuestos, estamos todos susceptibles en la ciudad de Ramírez y en algún momento algún caso va a llegar. Genial, doctor. Me encantó todo lo que dijo en el final. Nunca sabremos cuándo va a llegar el pico. En realidad, se estima que todavía falta, ¿no?, para el pico, porque uno recién lo va a saber cuando empiecen a bajar la cantidad de casos en la provincia de Entre Ríos. Y pareciera que hasta ahora vamos en ascenso todavía, ¿no? O sea que el pico no habría llegado. Lo digo en potencial, hay que ser muy responsable con lo que uno dice, pero ¿cómo Ahí, lo Claudio, analiza usted? ahí sin lugar a dudas, vos tenés que analizar, siempre, al haber casos, siempre va a haber más casos Claro, cada día, digamos, eso sí, sin sí, lugar a duda. seguro. Lo que nosotros buscamos es que primero se llegue como a un amesetamiento de la cantidad de casos diarios, ¿sí? Y después cuando se vayan acumulando los recuperados
va a haber casos positivos, casos activos, que son los que están cursando la enfermedad, y los casos recuperados. En ese momento, cuando esto ocurra, que haya muchos recuperados y que haya un amesentamiento en la cantidad de casos, vamos a poder decir que ya hemos superado ese pico, ese famoso pico, y por así decirlo también tenemos que tener presente que nos quedan 2 semanas de julio, y después ya la cuenta regresiva a partir de agosto, que es la temporada donde las enfermedades como la gripe y la neumonía, que son las inmunoprevenibles, también nos complican y nos aparecen entre medio. Ni hablar de cuestiones que hoy por hoy no estamos viendo prácticamente, que son las infecciones respiratorias en los niños, al no haber escuelas. Por lo tanto, si no estamos llevándolo a la escuela, ahora están en las vacaciones, la idea es que tampoco los juntemos a jugar. Claro. ¿Se entiende? Porque sí. No lo estamos mandando a la escuela para que no haya contagio de virosis respiratoria, entonces no sería lógico de que esto sucediera en otro espacio que no sea el escolar. Seguro. Lautaro, un placer como siempre y muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir molestando, pero ustedes son los que pueden informar y brindar tranquilidad a la población, y como decimos siempre, debemos recurrir a las fuentes. Ustedes son nuestras fuentes, son los que conocen perfectamente cuál es la situación en nuestro territorio. Así que le agradecemos infinitamente otra vez, Lautaro, por este tiempo. No, por favor, gracias Claudio, saludo a toda la audiencia, transmitir tranquilidad y decirle que estamos poniendo todo lo humanamente posible para estar en los distintos frentes, tanto en la gestión del ministerio como en lo asistencial acá en la ciudad, apoyando a las distintas instituciones sanitarias de la ciudad. Muchas gracias, un abrazo, doctor. El doctor Lautaro Torriani, que así charló con nosotros en esta noche de viernes, pintándonos un panorama de la actual situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos.